va? Muy buenas noches. Bueno, estamos muy tomados en estas horas por el episodio de la desaparición, del secuestro de Candela, esta chica que vive en Hurlingham con sus padres, con su madre, salió allí 20 metros a la esquina de su casa y no está más. Y por supuesto hay una desesperada búsqueda por encontrarla. El caso nos impacta como siempre y además nos pone frente a uno de los temas que en la Argentina sigue siendo tema, la desaparición de personas, que es un hecho delicadísimo, dolorosísimo y de lo cual tenemos en la democracia argentina lamentablemente un registro que nos debe inquietar y preocupar muchísimo. Este va a ser uno de los temas del día. La mamá de Candela estuvo con la presidenta de la República y ahí hay un operativo gigantesco montado por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires esperando desesperadamente alguna novedad. Vamos a seguir también con el tema político. Vamos a hablar con Hilda González de Duhalde y el tema es ¿qué va a hacer la oposición ante esta paliza electoral del gobierno? ¿Qué autocrítica hace? ¿Qué expectativa real tiene para el 23 de octubre? ¿Y cómo enfrentar una estrategia del gobierno que hasta el momento es muy exitosa en cuanto a anuncios concretos de cosas que llegan a la gente, por supuesto sostenida por lo que son las arcas del Estado, que forman parte de un instrumento, de una maquinaria que el gobierno utiliza para hacer gestión y también campaña? Y finalmente vamos a estar hablando con un queridísimo colega, José Pepe Klayef, un hombre que sufrió el exilio de aquellos años de plomo de la Argentina, debió huir del país, regresó con la democracia. Pepe ha escrito un libro fenomenal que se llama Los hombres del juicio y tiene que ver con la historia de los integrantes de la Cámara Federal que juzgaron y condenaron a los comandantes en aquel histórico juicio de diciembre, mejor dicho, de todo el año 85 que tuvo sentencia el 9 de diciembre de ese año. Es un documento imperdible y queríamos compartir unos minutos con Pepe para que usted supiera las cosas que él cuenta, sobre todo contadas por un periodista que sufrió lo que fueron aquellos durísimos años de censura y persecución ideológica en la República Argentina. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en el Juego Limpio. Senadora Hilda González de Duhalde, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo piensan enfrentar ustedes este momento que se genera tras lo que fue una paliza electoral a favor del gobierno? Sí, en realidad lo que tenemos que analizar es qué pasó en la elección. Y eso, si tenemos un momentito, podemos analizarlo a través de lo que dice la acordada de la Cámara Nacional Electoral, que le leo un pedacito, un pedacito. Corresponde destacar que el conteo provisional de los resultados de la elección, conocidos como escrutinio provisorio, que se efectúa con base en telegramas en los que las autoridades de mesa consignan los resultados de su mesa, constituye un mero elemento publicitario carente de relevancia jurídica. Ahora, usted frente a esto, ¿cree que lo que vaya a aparecer como irregularidades puede cambiar la esencia de este resultado? Yo creo que en la medida en que los medios de comunicación y nosotros transmitamos la verdad, porque acá no importa quién sea el ganador. Acá lo que importa es que salga la verdad. Sin duda. Entonces yo, a modo de ejemplo, le traje algunos de los telegramas, ¿no? Mire, una mesa que tiene 350 electores, votantes 0. Después dice votos positivos, 259. No tiene firma, por supuesto, de nadie. Ahora, ¿y esto cómo pasó? ¿En esa mesa ustedes tenían fiscales? No había en todos los lugares fiscales. Esta es una mesa de Avellaneda, traje 2 o 3, pero esta es mucho más llamativa. La mesa tiene, por ley, ¿no?, 350 electores, a veces un poquito menos. Pero en esta votaron 538. Acá dice votante 0,
electores 350, positivos Ahí se está 538. tapando, ¿eh? Fíjese usted. Bien, le hago esta pregunta. ¿Qué dimensión ustedes creen puede tener esto? Yo creo que el objetivo buscado por el gobierno era instalar que ganaron. ¿Usted cree que no? No, claro que no. Yo creo que realmente han hecho un relato. Si uno se pone a analizar que a las 6 de la tarde estaba en pantalla el resultado final, se da cuenta que no puede ser. Desde las 6 de la tarde era 50, y un poquito, Alfonsín y Duhalde, 12 y un poquito arriba, Alfonsín. Eso no tuvo grandes modificaciones, así terminó. ¿No le parece raro? Claro, ahora, mire, yo recuerdo, nosotros lo que veníamos siguiendo en aquella tarde era 40 por parte del gobierno, cuando apareció 50, que fueron los cómputos oficiales después de las 9 de la noche, ahí inclusive gente del gobierno, a mí me reconoció Aníbal Fernández, que había sido una sorpresa para ellos. Ahora, insisto con esto, porque esto es un punto clave. Hablaba con Francisco de Narváez y le decía, mire, son irregularidades que no cambian el resultado de esta elección. ¿Ustedes creen que esto sí lo cambia? Yo creo que sí, que el hecho de que la gente sepa que su voto no ha sido respetado, que se han incorporado, no sabían cómo, entonces cuando había una diferencia, en este caso de 116 votos, eran votos en blanco. Entonces, si nosotros no logramos que el arco opositor controle la elección de octubre, ahí va a tener mucha más gravedad, muchísima más. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? ¿Cuántas deudas tiene la oposición, Es probable. Yo realmente no me siento. No quiero decir con esto el gobierno, y marcando las críticas que yo tengo para el gobierno, pero efectivamente la oposición ha dejado una cantidad de flancos enormes, ¿no? Sí, ha sido muy difícil. Ha sido una etapa muy difícil estos años. Desde lo legislativo no poder sacar un proyecto, estar en mucha soledad, haber logrado una mayoría ajustada y a la segunda sesión perderla. Es muy complejo porque esta gente es obscena, este gobierno es obsceno. No tiene problemas en mostrar datos del INDEC que son falsos, datos de encuestas que son falsos, y mentir en esto que en realidad es una encuesta. ¿Y por qué cree que esto hoy no tiene? Porque lo que usted dice es verdad, no tiene impacto en la población, o por lo menos en una parte de la población que votó. Sí, yo en realidad creo que los números reales estuvieron alrededor de un 38 y un 40%, porque cuando vemos esto nos damos cuenta que haya votado a quien haya votado, porque no se puede saber en el marco de estos telegramas, hay por lo menos un 8 o un 10% a favor del arco opositor. Más allá. ¿Usted cree que hay una diferencia de 8 o 10%? Pero cuando uno empieza a mirar, y después una cosa llamativa, cuando uno empezaba a mirar varias planillas veía que todas, con distintos números, daban 50-12. El porcentaje daba 50-12. Entonces, esto tiene un efecto publicitario muy importante para el gobierno. Instalar que Cristina ya ganó. Ahora, el arco opositor tiene que fiscalizar en conjunto, que sería muy bueno eso. Tenemos que trabajar difícil, pero la verdad, con la buena voluntad de la Presidenta podríamos ir hacia una boleta única. Necesita más que un decreto reglamentario. Sí, el gobierno se opone a esto. Por supuesto, no le interesa la transparencia de esta elección. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos. Ahora voy a insistir en esto, ¿no? Y creo que corresponde. ¿Por qué la oposición llegó a esto para darse cuenta que podía pasar esto? ¿Qué llegó a esto? Cuando se reformó acuérdense que antes del cambio ellos metieron muchos proyectos, también metieron este. Y entonces no teníamos mayoría. Y esta reforma, en realidad, no es buena reforma. Fíjese usted acá lo que dice, porque es interesante para que la gente sepa, ¿no? El Código Electoral. El Código Electoral dice: la Junta declarará nula la elección realizada en una mesa, aunque no medie petición del partido cuando no hubiese acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades del comicio y 2 fiscales por lo menos. Tenemos un montón de actas firmadas por nadie. O sea, no había fiscales de la oposición. No, pero firmadas por nadie. Ni siquiera el presidente, que es una de las que le mostré. ¿Cuántas son? ¿Tienen idea ustedes? En la provincia de Buenos Aires, 31.000 mesas. ¿Cuántas son las que tienen esas irregularidades? Nosotros estamos
Porque una cosa son 10 mesas, otras cosas... No, son miles de mesas. Por eso le hablo, claro, por eso le hablo de que la diferencia, por lo menos, que yo evalúo para el arco opositor, que no sé hacia dónde van esos votos. Porque esto que usted me dice, porque es la primera vez que alguien de la oposición lo dice en esta dimensión. Le repito, hemos hablado con otros opositores y han dicho, no tiene peso lo que debemos hacer de acá para adelante para evitar que pasa. Es la primera vez que escucho a alguien decir... Pero ¿sabe qué pasa? No tiene peso relativo. Bueno, lo que dice algunos de los que están en la oposición. Por eso el arco opositor tiene que entender que esto tiene, como lo dice la acordada, un efecto publicitario, que instala un relato, pero que no es la verdad, como todo lo que ha hecho este gobierno, instalar relatos. ¿Y por qué es exitoso el gobierno en esto? Porque sabe manejar muy bien los medios publicitarios que tiene, los maneja, la verdad, y maneja una caja que no tiene dimensiones. Cuando se les acabe la caja del ANSES, que pronto se les acaba, y la caja del banco, irán por las obras sociales. El tema es tener dinero para poder hacer lo que se les ocurre y mentirle a la sociedad. Le hago esta pregunta, ¿qué le dice a aquella gente? Yo hoy la vi a la presidenta en un acto, y la verdad que cuando usted lo ve hay un montaje de campaña impresionante, ¿no? La presidenta dando televisores a gente donde no tenía televisores y uno no tiene idea lo que pesa para esa gente. Claro. La presidenta hablando con la persona, hola Anita, hola Josefa, es decir, eso es un punto humanizada. Claro. Usted, cuando habla con la gente, que seguramente debe haber hablado con muchos que votaron a Cristina, ¿qué les dicen de eso? La gente tiene algo que hay que desinstalar. El gobierno se encarga sistemáticamente de hacerle creer a la gente que nosotros le vamos a sacar todos los programas sociales. Y la verdad que, por lo menos en lo personal, si de algo me he ocupado, es de los problemas de la gente. Pero instalan ese relato, la gente tiene miedo, en muchos casos me han comentado, dicen que había cámaras adentro, mentira, pero van instalando, cada uno con su ingenio particular. Pero ¿sabe a qué quiero llegar? Porque si no caemos en algo que realmente no me preocupa, que no es el tema si Duhalde, si Alfonsín, si Cristina, sino que la gente sepa que su voto vale y que cuando va a votar es respetado su voto. Por supuesto. Y que la justicia electoral controle el momento de la carga en el Ministerio del Interior. Porque se ha cargado, evidentemente, cualquier cosa. Entonces, la justicia electoral, porque no está impedido por el Código Electoral, la justicia electoral tendría que estar adentro. Ahora, le hago esta pregunta. ¿Los fiscales de aquellas mesas donde no hay firme de más, no advirtieron, los fiscales opositores, que no había firma? Es que en la mayoría, la verdad que tuvimos pocos fiscales. ¿Me permite un minutito? Porque está la mamá de Candela hablando de este tema que nos... Ah, perfecto. Me avisan en producción cuando estamos con esto. Pocos fiscales. Hoy, lamentablemente, la política está cada vez más pervertida y la recuperación de esto puede costar décadas si no interviene la sociedad y no reclama por el sostén de la democracia y de la república, que es lo que importa. Claro, ahora fíjese que junto... vamos con este testimonio, por favor, ya seguimos con Hilda González de Duhalde. Está en Hurlingham hablando la mamá de Candela. ¿Sobre cómo está encaminada la investigación? Sí, está perfecta encaminada la investigación. Yo no tengo ninguna queja. O sea, la investigación sigue igual que ahora porque el primer día estuvo bien encaminada. La vamos a encontrar a Candela. O sea, ¿qué le dijo la presidenta, señora? Y cuento con ella para todo, para lo que necesite. Ella está a mi disposición. Ella me habló como madre. Ella me habló como madre, hablamos de todo, hablamos de Candela, de cómo era, hablamos de absolutamente de todo. ¿Hay información, pistas, datos concretos? Hay pistas, hay informaciones, hay todo y todo se chequea, todo se está trabajando. Candela va a aparecer en cualquier momento Candela. ¿Unas llamadas falsas? Sí, como siempre. ¿Hay alguna hipótesis más fuerte que otra que puedan llegar a estar manejando? No. Carola, lo que llama la atención que en el primer momento que desaparece su hija, no tenía ningún teléfono y ahora resulta que tiene un teléfono. Siempre tuvo, pero nunca anduvo. Siempre tuvo el teléfono. Siempre tuvo, lo que pasa es que el Nestel no andaba. ¿Saben algo sobre la declaración del padre? Sí. Lo fue a declarar, es verdad. ¿Le preguntaron qué no, es lo que eso lo tienen que averiguar en la fiscalía. ¿Pero saben si la declaración del padre aportó algo a la causa? ¿Qué les dijo el fiscal? No sabe nada, no. Yo hablo del caso de Candela con la fiscal que se ocupa del tema de Candela. Quizás sea momento, Carola, de hablar a aquellos que sepan algo. Alguien tiene que haber visto un auto. Alguien tiene que haber visto. Toda pista sirve
Alguien tiene que haber visto algo, el que haya visto algo, póngase en mi lugar. Ya hace 3 días que mi hija desapareció. Por favor, les pido, por favor, el que haya visto no va a ser comprometido, no le va a pasar nada. Alguien tiene que haber visto a Candela en algún lado, alguien tiene que saber algo. Les pido que me sigan apoyando, apóyenme. Yo no voy a bajar los brazos, voy a seguir mañana, pasado y todos los días con la investigación. Voy a seguir luchando hasta que vuelva Candela. Y respecto de la recompensa, Carola, ¿ha habido algún llamado en ese sentido, alguna información cierta? Información cierta ninguna, porque si no ya estaría acá Candela. Hoy a la tarde cuando saliste pensamos que tal vez estabas participando de algún allanamiento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué resultados arrojó? Ninguna, no se encontró nada, ningún resultado. Pero sí, la policía mueve un pie y se comunica conmigo. Y como yo también. No, es una, estoy al tanto de absolutamente todo lo que hace la policía, porque la policía me contiene desde el primer momento. El ministro, la presidenta de la Nación se solidarizó conmigo. ¿Qué le diría en este momento si Candela la está viendo usted? Que la voy a encontrar, que ya vamos a estar juntas, la voy a encontrar dentro de poco vamos a estar juntas. Más allá de su apoyo, la presidenta se lamentó de haber llegado directamente hasta este secuestro. No, porque nosotros no sabemos si es un secuestro, no piden recompensa, no nada. Pero ustedes saben, piensan de que se la llevaron a la fuerza, más allá de que no sea un secuestro extorsivo, se la llevaron a la fuerza. Totalmente. ¿Están seguros de eso? Yo estoy segura y la policía está segura que se la llevan. Que no se fue de la casa seguro. Que no se fue de la casa, eso es seguro, porque aparte es una criatura, tiene 11 años. Que no tenía esos para algo ese testigo que dijo que incluso escuchó gritos, que se escucharon frenadas también. Todo se... ¿Sirvió para algo? Y todo se investiga, todo sirve. Si alguien aporta un dato, se averigua, se busca, todo va a servir, todo va a servir. Candela va a aparecer. Esto llegó a muchos, mucha gente sabe que en todo el país conocen a Candela. En todo el país, todos los camiones que entran y salen conocen a Candela. Se siente apoyada entonces. Muy apoyada la gente de la Argentina es buena. Yo sé que el bien puede más que el mal. El bien puede más que el mal. Estoy pero convencidísima que hay más gente buena que mala. Y puntualmente, ¿qué le dice a sus vecinos que todos estos días están tan cerca de ustedes? Que es lo mejor que me pudo pasar. Muchas gracias por estar conmigo. Mis vecinos saben la clase de gente que soy yo, la clase de gente que es Candela. Ellos me dan fuerza para estar hoy acá. ¿En algún momento dio la sensación de que le estabas hablando a alguien que sabías quién tenía a tu hija? ¿Fue más un acto de desesperación, de dolor y esperanza? ¿Vos qué harías? ¿Vos si te roban tu hija, qué haces? Lo mismo que usted, señora, por supuesto. Entonces, gracias a todos, gracias por aguantarme, muchas gracias. Muy bien, bueno, este caso que nos está conmoviendo absolutamente a todos, ¿no? La desaparición de Candela, que es un chico más, una chica más que ha desaparecido, ¿no? Esta realidad que tiene la Argentina, ¿no? Entre tantas realidades. Bien, seguimos con la política. 3 preguntas más, ¿no? En este marco. Es decir, ¿ustedes creen que esto va a tener curso y producir alguna modificación de acá al 23 de octubre? No, nosotros sabemos que no se van a abrir urnas. En realidad no dan los plazos electorales para el 23 de octubre, así que por lo tanto no se van a abrir. Pero lo importante es que la sociedad sepa que tiene que inscribirse para fiscalizar. Los periodistas como usted, por ejemplo. Es decir, hoy le voy a dedicar el día a mi país y voy a ir a fiscalizar una mesa o una escuela. Todos tenemos que comprometernos. ¿Para qué? Para que haya transparencia y para que trabajemos luego para dentro de 2 años una boleta única imprescindible en todo el país. Frente a esto, y más allá de la diferencia, ¿hoy ustedes ven la posibilidad de cambiar este resultado electoral del 23 de octubre? Claro que sí, pero hay que trabajar muchísimo para eso, diciéndole la verdad a la gente, sacando este relato mentiroso que surge claramente de los telegramas y poder hablar de los votos reales que hubiera tenido Cristina, que todos coincidían en un 38, en un 40, y de pronto aparece un número mágico y se instala en el televisor y ahí queda.
Entonces, es muy significativo lo que pasó, me parece que es muy importante para la democracia. Usted va a hablar con Pepe Ligayev, una democracia que nos costó tanto recuperar, la tenemos que cuidar. Bien, en este marco, ¿qué autocrítica se hace? No haber tenido posibilidades. Hemos tenido muchos lugares sin boletas, el gobierno nos depositó muy tarde los recursos económicos para las boletas. Hacen falta en un tipo de elección así muchas boletas para ir reponiendo. ¿Es la única autocrítica que se hace? No puedo hacerme muchas. Yo he visto en la escuela número 8, que es la de mi barrio, una bolsa de boletas de Eduardo Duhalde a la que le tiraron cemento. Entonces han pasado muchas cosas muy raras que no tienen que volver a suceder. No hemos tenido buena fiscalización, porque lamentablemente hoy lo que era un honor cuando yo era joven, que nos nombraran presidente de mesa o fiscal. Senador, hoy uno añora los días en que los maestros eran presidentes de mesa. Hay que volver a que los maestros... no se les quiso pagar para hacerlo, ¿no? Qué calidad había, ¿no? Claro. Hay que volver a que los maestros sean los que sean presidentes de mesa y que haya fiscales. Si no puede haber de todos los partidos, porque no hay posibilidades numéricas. 31.000 mesas en la provincia de Buenos Aires, un número demasiado importante. Lo que hay que lograr es que fiscalicen conjuntamente. Junto con esto, digamos, voy a tomar esto que usted dice, que es la primera vez que alguien lo dice con esta dimensión. La repito en relación a otros miembros de la oposición. Quitemos esos 10 puntos, ha habido un triunfo al gobierno. Es decir, la oposición ha tenido también una falencia en lo que le propone hoy a la sociedad. Pero ¿No lo ve así? No lo veo así, no lo veo así. Primero porque nosotros sabíamos que no ganábamos. Siempre lo supimos. No era el discurso que se escuchaba de algunos. No. De nuestro lado, mi esposo lo decía reiteradamente, yo llegaré a la elección interna en 20, 22 puntos que después se proyectarán a determinar. O sea, eso era lo que imaginábamos. Pero bueno, esto es el efecto publicitario que hay que tratar de corregir, que la gente sepa la verdad. Y para eso vamos a trabajar. Yo le aseguro que vamos a trabajar. Yo voy a seguir recorriendo, como lo he hecho siempre, hablando con la gente. Porque evidentemente un gobierno que gasta en subsidios 63.000 millones en 6 meses. Más o menos 40.000 que provienen de los derechos de exportación y demás. Y el resto de alguna de las cajas que utilizan indiscriminadamente. Porque yo estoy en desacuerdo con que los chicos tengan computadora. Eso alegra mucho a un chico, lo incentiva. Ahora también quiero que tenga zapatillas para ir a la escuela, guardapolvos, útiles, y que la docente tenga estímulo para enseñar y esté capacitada. Claro, ahora el tema es, ¿usted cree que la oposición, y lo que usted dice es así que lo criticamos permanentemente, insisto con esto, ¿usted cree que la oposición ha dado la idea? A mí me ha tocado escuchar mucha gente que dice, yo no tengo simpatías por el gobierno, la oposición no me asegura que va a mejorar esto. Digamos, ¿son conscientes de esto en cuanto a que algo ha pasado? Malo conocido por bueno por conocer. Pero en realidad no es lo mismo ese 50, y pico, que no es la realidad, frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38, donde haya después la posibilidad de un balotaje. No es lo mismo. ¿Por qué esto lo dice usted y no lo han dicho otros de la oposición? Yo no sé por qué no lo han dicho. Yo estuve esta semana afuera, me fui con mi esposo a descansar, volvimos ayer, y bueno, hoy tuve la posibilidad de venir a su programa, que le agradezco mucho la posibilidad de decir estas cosas. Yo no sé por qué no dicen, porque a lo mejor tienen miedo de ser interpretados como que está pensando en lo personal. Y yo la verdad no pienso en lo personal. No importa quién gane, aún siendo Cristina, con quien no comparto para nada el modelo de gestión que llevan adelante, pero que sean los números reales, que no engañen a la sociedad, porque la vienen engañando con el INDEC, ya lo he dicho, con todo. Correcto, es decir, que para lo que algunos opositores son irregularidades, para usted directamente es un fraude. Yo no sé si podemos hablar de fraude, pero por lo menos en la carga, en el Ministerio del Interior, cuando llega una planilla donde dice votantes ceros, pero después vemos que
En votos positivos dice 538. La capacidad de la mesa es 350. Votantes 0, 538. El que carga, el data inter que carga, tiene que decir, esta hay que mirarla. No puede cargar cualquier cosa. O hacer que la mesa de alguna manera se equilibre, en algunas que se podía, esto es un disparate, se equilibre con votos en blanco, que no se han dado nunca un 15% de votos en blanco. Quiere decir que hubo millones de personas que hicieron 2 horas de cola para votar en blanco. Entonces, la verdad que es increíble y me parece que más allá de quién tenga el número ganador, lo importante es que fiscalicemos, que se sepa la verdad, que le dejemos de mentir a la sociedad y que la sociedad participe. Todo el que quiera fiscalizar tiene que llamar en el partido que quiera, no importa. No es un tema partidario, es un tema republicano. ¿O no nos damos cuenta? Claro. ¿Por qué cree que la oposición no logró tener fiscales en todas las mesas? Porque el gobierno paga a los fiscales. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso mi reclamo a la sociedad, mi pedido, es que la gente se inscriba, está el registro abierto, se inscriba para fiscalizar, permanezca en la mesa. Es un día de mucho trabajo, pero lo haga por la patria, aunque parezca una palabra antigua, pero se quede a fiscalizar. Y si no logramos tener el radicalismo un fiscal, el socialismo un fiscal, trabajemos juntos, por lo menos en esto. Qué increíble que no hayan podido trabajar juntos ni en eso, ¿no? Bueno, esta fue la realidad. Senadora, muchas gracias. Gracias a ti. Y seguiremos con mucha atención esto. Yo quisiera dejarle por supuesto, la acordada de la Corte. Que usted ha presentado no lo ha presentado ninguno de los otros miembros de la acordada de la oposición. Corte, lo que dice el Código Electoral con respecto a por qué habría que haber abierto las mesas, ¿no? Cuando hay un número de 5 boletas de diferencia ya, el Código dice que hay que abrirlas. Y si quiere le dejo algunos de estos disparates. Lo vamos a tener, senadora, muchas gracias. Gracias. Ya venimos con Pepe Liashev. Bien, este es el libro. Ahí está, ¿no? Los hombres del juicio de Pepe Liashev es un documento histórico fenomenal. ¿Cómo te va, Pepe? Te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos que nos están viendo lo leyeron, otros no. Contale para el principio de qué se trata el libro y vamos a hablar después de esto. Hay libros que llegan a la vida de un periodista o de un autor de una manera curiosa, asombrosa. Yo he perseguido asuntos, sigo interesándome de modo deliberado en ciertas cuestiones. Este libro llegó a mí de una manera absolutamente imprevisible cuando fui citado por los ex camaristas para decirme, Pepe, los años pasan, nosotros pensamos que hay que hacer un libro, pero el libro no lo vamos a hacer nosotros, somos juristas, no escribimos de una manera didáctica, además va a ser aburrido. Pensamos que vos eras la persona que podía interpretar de alguna manera esta historia, pero no como un libro de encargo. El libro es mío y yo me hago responsable de sus errores y de sus limitaciones, como de los aciertos que pueda tener. Pero cuando el libro llega a mí, me doy cuenta que esta historia, que a mí me había impresionado tanto desde que yo llegué del exilio en el 84, se me corporizó a través de un privilegio que la vida me dio, Nelson, que es poder recoger el testimonio de ellos. Porque este es un libro que si bien es político y jurídico, es un libro de vidas humanas. Así es. ¿Quién era Andrés D'Alessio? ¿Quién era Carlos León Arlanián? Guillermo Ledesma, Jorge Valer Garao, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, en paz descanse. Ricardo Gil Lavedra. Y, naturalmente, Julio Estracera. Entonces, la combinación del recorrido de estas vidas, ¿cómo llegó a ellos? Porque yo creo que a esta altura de la vida, ¿no? Yo digo, la vida a veces nos presenta con situaciones, con privilegios, el amor, la muerte, la suerte, el infortunio. Este juicio llegó a ellos, los nombra para la Cámara Federal y el libro está dedicado deliberadamente a la memoria de 3 personas, Raúl Alfonsín, Andrés D'Alessio y Carlos Nino, el gran pensador, el gran filósofo de esa etapa del gobierno que murió muy joven lamentablemente.
¿Por qué? Porque Alfonsín sostiene el juicio, en medio de presiones inauditas. Vos pensás, Nelson, que hoy es tan fácil hablar. Bueno, claro, por eso mismo tiene este valor de enseñanza. Para los que hoy tienen 25 años, esta historia no se conoce. 25 y 35. Claro. Que es una etapa de la vida argentina. Sí, hubo un juicio, dicen, pero después hubo obediencia de vida. ¿Qué tiene que ver? La obediencia de vida no canceló las penas contra Maceri y Videla, por ejemplo, y muchos más. Pero entonces digo, en ese año 85, cuando se produce el veredicto, en Chile era presidente Pinochet. Brasil y Uruguay empezaban a salir de las dictaduras. Bueno, existía el muro de Berlín, existía la Unión Soviética, era otra galaxia. En esas condiciones, con un Senado peronista, con unas Fuerzas Armadas, acá hay algunas... Lo que marca Pepe, lo digo desde el punto de vista de los hechos. El Senado peronista implicaba un apoyo a la postura del peronismo, que era de convalidar la autoamnistía. Acá hay unas fotos en donde se lo ve al almirante Maciel, yo no sé si la cámara los puede tomar, con el uniforme de almirante de la Armada, joven, engominado. Con todo respeto, estos no eran viejitos inermes. El poder militar estaba intacto. Estaba intacto. Claro. A tal punto que cuando hubo rebeliones carapintadas, el presidente Alfonsín no tuvo con qué reprimirlas, no le respondían los mandos militares. Eso fue dramático, ¿eh? Eso fue dramático. Entonces, las cosas tienen valor, siempre uno no se cansa de reiterarlo, Nelson, en la perspectiva, en el escenario. Bueno, la actitud prepotente. Sí, la actitud de Videla riéndose. Sí. Riéndose, Videla fue el único que rechazó la defensa, porque como vos sabés, todos los excomandantes tuvieron abogados defensores, algunos de primerísimo nivel, como Aguirre Barrio, grandes juristas que los defendieron en una corte de la ley, porque la democracia les dio a ellos. Ahora, si vos me permitís, si vos me decís, ¿qué me pasó con el libro? Porque yo pienso que es imprescindible no leerme a mí, por Dios, los testimonios. Estos juristas sabían que en la Argentina pasaban cosas terribles, como abogados, como jueces, muchos de ellos, sabían, ¿quién podía no saber? No sabían cuán terribles ni en qué dimensión. Y llegan, Nelson, a la constatación de que acá hubo un plan criminal. Hay 2 o 3 historias. La historia de la familia Bettini, por ejemplo. Sí, claro, el actual embajador en España. Sí, que es escalofriante cómo los militares borraron a toda la familia, la liquidaron. La familia Tarnopolsky, otra. Entonces, llega un momento en que uno se pregunta más allá de la política. Ellos se preguntan, yo me pregunto. Hubo momentos que se me cortaba la respiración, hubo momentos que se te llenaban los ojos de lágrimas. No porque yo no hubiera leído esos testimonios, porque los conocía, sino que te los recuerdan. Cuando uno se pregunta, ¿sabes qué? Más allá de la ideología, por la condición humana. Cuando vos te encontrás con historias en donde un muchacho de 15 años es torturado delante de sus padres, torturado, no te voy a decir acá en televisión de qué manera, por respeto a la gente. Entonces, a mí este libro me permitió lo que ellos dicen. El doctor Ledesma dice una cosa que me pareció impresionante. Me dice, mire, Pepe, fuimos a Marte, fuimos astronautas en Marte, volvimos después de 6 meses y ya la vida había cambiado. Y digo, ¿cómo astronautas? Sí, porque meterse en las audiencias y escuchar los testimonios que presentaba el fiscal Estracera era algo verdaderamente estremecedor. No, sin duda. No, además hablan de, es muy interesante, de lo que se vivía en aquel momento, que hay que transmitirlo, las dificultades para llevar adelante el juicio. Enormes. Y una parte de la sociedad que criticaba al gobierno de Alfonsín por llevar adelante los juicios. Sí, sí, una parte que la criticaba y después la otra parte, como siempre tenés, el sector maximalista que decía, pero ¿cómo? Nada más que esto. Había gente que pedía pelotones de fusilamiento. Ahí hay una foto de la señora de Bonafini sin pañuelo, charlando animadamente con el doctor Estracera, cosa que hoy no haría. Mucho ha cambiado. Pero a mí me da la sensación de que esta es una historia que era necesaria, me da la sensación, tengo la convicción de que esta es una historia que había que rescatar. Yo sigo pensando, será un tema de edad, que los libros valen. El libro, por supuesto, el libro en la biblioteca. Vivimos en la época digital, el libro electrónico, que alguien sepa que esto pasó en la Argentina. Porque créeme, no es equivalente descolgar un cuadro de un colegio militar 15 años después que juzgar a señores con poder sin saber que, perdón, el peronismo había apoyado la autoamnistía. Sí, por eso mismo lo decía. ¿Tuvieron miedo los jueces? Yo lo he preguntado esto. Ellos vivieron de alguna manera obsesionados por administrar justicia.
Hay una cosa que a mí me costó mucho, porque yo soy solamente un cronista, no tengo ninguna otra aspiración en la vida. Espero ser lo mejor posible, pero no soy abogado, no soy jurista. Me tuve que meter a fondo en lo que era la sustancia jurídica. Claro. Cuando, Nelson, ¿qué se estaba juzgando? Cuando dicen, señor Videla, 78 homicidios, uno pregunta, ¿qué? ¿Él mató 78? No, con sus propias manos probablemente no mató, no nos consta, no mató a nadie, tampoco Macera. Porque se estableció la concepción de la autoría mediata. La responsabilidad del jefe militar implicaba la responsabilidad de mandar sobre sus ejecutores. Pero me metí en la sustancia jurídica y preguntaba por el miedo. Les han dicho cosas, los han insultado, a nosotros nos ha pasado también, modestamente como periodistas, nos han dicho cosas en las calles, nada más que eso. La decisión fundamental del doctor Alfonsín y de mucha gente que colaboró. Hay casos que yo quiero destacar, si vos me permitís, porque un libro, esto que voy a decir para mí es muy importante, y creo que el mejor lugar para decirlo es tu programa. Un libro de esta naturaleza tiene más de 700 nombres. Yo peleé con la editorial y afortunadamente me hicieron caso de que hubiera un índice onomástico, o sea, que se supiera quiénes están en qué página. Es un libro que tiene 1.000.000 de caracteres, 545 páginas, y yo he trabajado con mucha pasión. De pronto el registro puede ser imperfecto. Hay gente que ha trabajado, por ejemplo, abnegadamente a favor de investigación. En el caso del doctor Luis Niño, un hombre que hoy día es juez del Tribunal Criminal y de una gran probidad y de una gran firmeza en su convicción por los derechos humanos. Bueno, el libro está en plena etapa, porque afortunadamente se está vendiendo muy bien, en plena etapa de reimpresión. Vamos a tratar de corregir esas cosas. De corregir las cosas que se pueden haber escapado sencillamente por el apuro y por la masa de la información con que yo trabajé. Pepe, este libro además tiene un valor especial por el contexto. Sí. Y marcaba que lo hayas escrito vos tiene además un valor especial por tu historia. Vos debiste dejar el país, así que vos sabés de qué se hablaba. Tu vida corrió peligro, la de tu familia, y tuviste que irte. ¿Qué sentiste en la escritura del libro, en este contexto que hoy se vive, tan casi depreciativo de estas cosas y de apropiación política del tema de los derechos humanos con tanto efecto concreto en la vida de las personas? Recién escuchaba el reportaje a la senadora Duhalde y no sé si ella o vos en algún momento surgió una frase que me impresionó mucho, casualmente por lo elemental que es, ¿no? Hay que hacer algo por la patria. Yo no voy a decir, me parecería ridículo o ridiculizable que diga que esto es... Yo sentí un gran regocijo espiritual, a la edad que tengo, con la vida que he vivido, con apenas 47 años de ejercicio del periodismo. Llegó el momento en que yo habría de escribir una cosa que me superaba y me trascendía. Yo pienso con toda franqueza, pienso en mi nieta y eventualmente en los hijos de mi nieta. Este país del que yo soy tan crítico, del que yo a veces soy tan implacable, hizo cosas maravillosas. Esto fue una maravilla. No hay precedentes en el mundo que un gobierno civil haya juzgado a un régimen militar con sus propios jueces, no los hay. El libro estudia Kampuchea, Sudáfrica, Grecia, Chile, Brasil. ¿Dónde pasó lo que pasó en la Argentina? Entonces, ¿qué sentí? Yo sentí una gran plenitud, una gran sensación de que, bueno, cuando uno escribe libros, como cuando uno tiene hijos y cuando uno planta árboles, parece un lugar común, pero es muy cierto, de algún modo no es que se garantiza la heredad, deja un mensaje para las otras generaciones. Acá hubo gente honesta, hubo gente talentosa y hubo gente muy corajuda que se bancó un juicio en condiciones dificilísimas. La Argentina del 85 era un país muy peligroso. Y yo, que había salido al exilio y acababa de regresar al país, veía esas escenas en los tribunales y no lo podía creer, porque aparte sí. ¿Y cómo vivís el hoy día de actitud casi depreciativa o de minusvalía de esto que Perdón, se ha hecho? Nelson, sacale el case. El libro no, yo no pretendo polemizar con el gobierno, pero no puedo menos que rescatar aquella frase que seguramente provocó mi salida de Radio Nacional, porque cuando el presidente Kirchner en marzo del 2004 se hace cargo de la ESMA y dice urbi et orbi, vengo a pedir perdón, excusas en nombre de la democracia por 20 años de silencio, yo sentí que me ardía la sangre, pero no por un tema de Alfonsín o del Partido Radical, eso es lo de menos. Porque era una infamia. Una mentira. Era una mentira. El gobierno había juzgado, no el gobierno, la justicia había juzgado. Entonces, acá se ha pretendido, con esta historia del relato, fundar la noción de que el país empezó en 2003, pero en materia de derechos humanos, como el peronismo tenía realmente, no integró la CONADEP, apoyó la autoamnistía, y una serie de cosas más. Mucha gente complicada con los caras pintadas.
en los años de Alfonsín, había necesidad de algún modo de saquear esa historia, de apropiarse de ella. Pero no pueden, porque la historia es implacable. La noche que pasa eso en la ESMA, yo esto lo sé porque me lo contó personalmente el interesado, el presidente Kirchner lo llama el doctor Alfonsín. Se conocen a doctor, pero una vez más no cuesta nada contarla. Y le dice, doctor Alfonsín, usted debe estar enojado conmigo. El doctor Alfonsín, que me lo contó, le dice, no, presidente, yo no estoy enojado, estoy triste, porque no es cierto lo que usted dijo. Pepe, ¿y por qué pensás que dejemos la juventud ha tomado este discurso de idea de que el gobierno es el único que ha hecho cosas en relación a esto? Es un fenómeno, digo, aquella parte de la juventud que aprueba el gobierno. ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Marca un éxito de esta idea del kirchnerismo me impresiona, de inventar me impresiona, la historia? Me impresiona, mis hijos son jóvenes y estoy en contacto con gente de generaciones más jóvenes y además si a algo me dedico con cariño como periodista veterano es a escuchar rigurosamente a todos los jóvenes. Me sorprende el poder de la manipulación, el poder de la manipulación. Porque hay que recordar una cosa, si los juicios fueron reanudados, lo cual es positivo, Nelson, es porque hubo juicios anteriores. Acá nada viene de un repollo. ¿Qué me provoca? Me provoca una mezcla de desconcierto, de amargura, de pena, y además me motoriza a que libros como Los hombres del juicio le permitan a la gente acceder a documentos que revelan la verdad sin epítetos, sin adjetivos. Esto pasó, esto no puede ser negado. Y cuando esto lo tienen las organizaciones de derechos humanos que sí conocen esto y vivieron esto. Sí, es muy... Yo quisiera ser tan prudente con las palabras. Es muy descorazonante, advertir que acá ha habido una partidización de los organismos de derechos humanos. No todos, no todos. Muchos de ellos se han mantenido separados. Otros directamente han sido incorporados al aparato de gobierno y han pasado a creer que el país comenzó en 2003. El país no comenzó en 2003. Acá hubo mucha gente. Dejá de lado el gobierno de Alfonsín, dejá de lado la CONADEP, dejá de lado la Cámara Federal. La Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CELS, el Servicio de Paz y Justicia, mucha gente que viene peleando hace muchos años. Yo puedo contar una anécdota que no me canso de contarla, tiene una palabra un poco fuerte, pero no te vas a poner colorado, para revelar hasta qué punto las cosas han sido distorsionadas. Cuando el presidente Kirchner recibe por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo en 2003, habían pasado creo que una semana, 10 días de la asunción del presidente Kirchner. Y entra a la Casa de Gobierno la señora de Bonafini con un grupo de madres. Cuando sale, se acercan todos los mobileros, fue un gran revuelo, porque eso no había pasado nunca. Había pasado con Rodríguez Sá. Sí, tenés razón, pero no con los anteriores. Nunca más. ¿Qué le parece? Le dicen, señora. Estamos muy emocionadas porque la verdad que el presidente nos ha recibido así, asá, nos ha dicho que esta casa es para nosotras, cuando podemos venir con nosotros queremos, y la verdad estoy muy sorprendida. ¿Por qué? Y dice la señora Bonafini, está en los diarios, basta consultarlo, porque yo pensé que era la misma mierda que todos. Ahora, habían pasado 20 años, perdón por la palabrota, habían pasado 20 años de democracia. ¿Qué quiere decir? Que las Madres de Plaza de Mayo no habían puesto sus pies sobre Santa Cruz. No podían. Entonces, estas son las cosas que le hacen pensar a uno, para volver a la naturaleza de este episodio, que a veces la historia necesita de pequeñas ayudas de los historiadores. Yo no sé si este es un libro de historia, es el libro de un periodista que se pretende un poquito historiador, pero es un aporte a conocer una realidad que si no la conocemos, somos pasto de las fieras. Pepe, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y gracias por este aporte. El libro es un aporte al conocimiento de la historia, del cual tenemos una enorme necesidad. Ya volvemos. Muy bien, la Presidenta de la República presentó sobre el límite del tiempo estipulado, en realidad se había prorrogado, su declaración de bienes. Y lo mismo hizo el ministro de Economía, ¿no? Amado Boudou.
Se ven allí varias cosas. El crecimiento patrimonial, que es una constante, más allá de aspectos a veces de algún sub y baja momentáneo. Y debo decir esto, ¿no? Es impactante el nivel de crecimiento económico, de buena fortuna que ha tenido la Presidenta de la República. Realmente es algo que no puede dejar de llamar la atención. Con algunas cosas además curiosas. Primero porque hay ventas de terrenos. Estamos hablando además, en esta declaración, hago una extensión del relato de lo que viene desde el 2003 hasta aquí, con el crecimiento del patrimonio de los Kirchner, ¿no? Digo, hay ventas de terrenos a precios 40 o 50 veces mayores de lo que lo compraron. Los Kirchner compraron terrenos allí en el Calafate por 7 pesos, 7 pesos 50 al metro cuadrado, y lo han vendido a precios exorbitantes. Qué afortunados. Bueno, realmente, qué visión de futuro, impresionante, ¿no? Qué éxito rentístico, extraordinario. Otra de las cosas que se ve es, y esto venía ya viene del año pasado y lo quiero marcar, fueron los crecimientos de los depósitos en dólares, que en algunos casos han tenido los Kirchner, sobre todo en la declaración del año pasado. Fueron extraordinarios. Le pagaron a ellos lo que no le pagan a nadie. Junto con este halo de buena fortuna de la Presidenta, hay que destacar la situación muy particular que se vive con uno de sus hoteles. Ustedes saben que los Kirchner explican esto diciendo que los hoteles han sido alquilados, y hay una situación muy particular del Hotel Los Sauces, que alquila Juan Carlos Relat, cuyos voceros han reconocido que dicho negocio les dejó pérdidas de 3 millones de pesos en el primer año, cuando pagaba un alquiler de $105.000 por mes, y que dichas pérdidas llegaron a los 8 millones de pesos anuales, cuando desde noviembre de 2007 el alquiler subió a $210.000 por mes. Realmente fantástico, ¿no? Qué amigo Relat, ¿no? Tener un empresario que pierde todos los años y le paga el alquiler del hotel, y se lo paga más. Qué negocio extraordinario, ¿no? Pagar un alquiler de un hotel para perder plata en años sucesivos. Digo, frente a esto, qué buena fortuna la de la Presidenta de la República. Créame que genera sana envidia. Señora Presidenta, debo decirle que nos alegra enormemente esta buena fortuna que usted ha tenido. El de comprar tierras a 7.50 y venderlas 50 veces más, el de poner plazos fijos en dólares a tasas que no paga ningún banco, y el de tener como quienes le alquilan el hotel aquellos que pierden plata y le pagan cada vez más. Señora Presidenta, insisto, ojalá todos pudiéramos tener la misma suerte que usted. La Argentina sería un país de maravillas.